Hola, muy buenos días, bienvenidos a Cuerpo Vital. Gracias por acompañarnos todos los martes y jueves de 11 a 12 del mediodía, por aquí por el Canal 14, que es televisión para todos. Gracias de verdad por esa fidelidad, porque nos están ustedes constantemente escribiendo a través de nuestro correo electrónico liliana.piedradita@canal14.tv, que por allí mantenemos la comunicación constante cuando no estamos aquí al aire. Ustedes por allí pueden saludarnos, pueden opinar sobre nuestros programas, sugerirnos los temas, adquirir información. Todo lo pueden hacer a través de ese correo electrónico, liliana.piedradita@canal14.tv. También cuando estamos aquí al aire, pues por supuesto que pueden participar a través de nuestra línea telefónica 664-9880, porque realizamos este programa en vivo y en directo. Nos gusta hacerlo en vivo y en directo para que de verdad tengan esa oportunidad de contactarse con los especialistas. A veces es complicado tal vez hacerle una pregunta a un especialista, pues aquí tiene esa oportunidad que le brinda el Canal 14 y nuestro programa Cuerpo Vital a través de esa línea telefónica 664-9880. Un saludo muy especial para todos, para los que nos están viendo por la señal de televisión, por Claro, por UNE y por Emcali. Los que nos están viendo por nuestra página www.canal14.com.co, los que nos están viendo por la aplicación para celulares Canal 14 Cali y aquellos que nos están viendo desde nuestro Facebook Live. Gracias a todos ustedes por estar allí conectados y recuerden, para participar en nuestro programa, la línea telefónica 664-9880, pero si está viéndolo por Facebook Live, puede escribir su pregunta. Nuestro productor la lee, Francisco Gómez, quien nos está colaborando este día en el máster, y él me pasa la pregunta y se la respondemos. Hoy en Cuerpo Vital vamos a hablar de trasplante pulmonar. Me gusta mucho el tema del día de hoy para que ustedes conozcan, obtengan información, que uno a veces como que no sabe finalmente, digamos, todo ese tema, cómo estamos en nuestra ciudad y en nuestra región en el tema del trasplante pulmonar, digamos, en las instituciones médicas. Y está con nosotros el doctor William Martínez, él es neumólogo y él es el coordinador de la unidad de trasplante pulmonar de la Fundación Valle del Lili. Doctor William, pues estoy feliz de tenerlo aquí en nuestro programa de verdad, y como conversábamos un poco antes, esta información debe llegarle a la comunidad. Bienvenido. Muchas gracias, Liliana, muchas gracias por habernos invitado. Es una oportunidad muy grande para nosotros, para dar a conocer nuestro programa y para los pacientes, para que conozcan un poco más de esa posibilidad de un trasplante pulmonar en nuestra región. Digamos que el objetivo de nuestro programa es que las personas reconozcan, ¿no?, que hay enfermedades que llevan a que se requiera un trasplante pulmonar y que lo ideal es hacer diagnóstico de estas enfermedades a tiempo. Así es. Básicamente, la responsabilidad o la educación debe empezar por los médicos de atención primaria. Y entonces esos pacientes o esos médicos en las cátedras universitarias, en los congresos de actualización, se van dando cuenta de cómo es que avanza la medicina para el caso de las enfermedades respiratorias y cuáles son como las perspectivas que hay sobre estas enfermedades y cómo avanza la medicina. El trasplante es una de las terapias que uno podría decir que es top, y por eso la importancia también de la colaboración de la comunidad a la hora de saber que puede ser donante. Para los casos de todas las personas y también para los pacientes que tienen enfermedad respiratoria, estar como en contacto con su médico, con su especialista, y que entienda cómo va su enfermedad y cuál es el pronóstico o cuál es la posibilidad de que un paciente individual pueda llegar a necesitar un trasplante pulmonar. Claro, son, digamos, muchos estos llamados, esta información debe llegar a muchas personas, y es la posibilidad entonces de ser donante, y uno aquí siempre, digamos, en nuestro programa como que apoya, digamos, esta cultura de la donación. Hemos tenido programas, hace muy poco tuvimos al doctor John Bernardo Ortiz, que justamente nos estimulaba, digamos, en el tema de la donación, porque es un tema, digamos, y una situación y un acto altruista, definitivamente de ayuda, de salvar vidas. Entonces este es uno de los principales objetivos. Pero también, doctor, digamos que el paciente entonces que tiene algún problema pulmonar, sepa que existe la posibilidad del trasplante pulmonar, que es bueno decirlo, doctor, digamos, esa es una terapia, que lo dijo, es la última opción. Sí. El trasplante pulmonar se define como una opción de vida cuando
cuando ya las otras terapias han fracasado. El trasplante pulmonar no debe competir con ninguna otra terapia. Afortunadamente, los pacientes que llegan a necesitar un trasplante pulmonar son muy pocos. ¿Cuáles serían los pacientes que llegan a necesitar un trasplante pulmonar? Básicamente hay como 4 enfermedades de riesgo, y entonces está el EPOC, pero para que un paciente con EPOC llegue a necesitar un trasplante pulmonar, tiene que ser una enfermedad muy severa y que evolucione de una manera muy rápida, que lo lleve a consultar repetidamente a una unidad de cuidado intensivo, o que, por ejemplo, por su gravedad de la enfermedad, cada vez que se exacerba, como se llaman las crisis del paciente con EPOC, termina en una unidad de cuidado intensivo. Otra patología es una entidad que se llama la fibrosis quística, que la fibrosis quística es una enfermedad que se manifiesta desde la niñez y que por su alteración fisiopatológica afecta principalmente el pulmón. Cuando llegan a la edad de 20, 25 años, su pulmón ya está muy deteriorado, entonces probablemente esos pacientes a esa edad van a necesitar, un porcentaje de esos pacientes van a necesitar un trasplante pulmonar. Otro grupo de pacientes son los pacientes que tienen una entidad que se llaman las enfermedades intersticiales. Las enfermedades intersticiales son aquellas enfermedades que afectan el pulmón, que un término muy conocido por la mayoría de la gente es la fibrosis pulmonar. Entonces esos pacientes, esa fibrosis pulmonar es rápida, progresiva, esa fibrosis pulmonar puede ser secundaria a enfermedades del tejido conectivo, puede ser secundaria a enfermedades o a oficios que tienen los pacientes, como son las enfermedades ocupacionales, por ejemplo la silicoantracosis, o el que trabaja en minas, o la persona que tiene una alergia que nosotros conocemos como neumonitis de hipersensibilidad, y entonces eso fibrosa el pulmón y lo daña. Otra enfermedad, que es la que menos se trasplanta, es la hipertensión pulmonar. Entonces esa es otra enfermedad esa es un caso aparte, porque afortunadamente en los últimos años y en nuestro país hay muchas opciones de tratamiento para eso. Y una cosa muy importante es que para uno tener opción de un trasplante pulmonar, uno debe de ser menor de 65 años. Entonces, si uno tiene una de esas enfermedades y uno ve que el paciente le toca que consultar al servicio de urgencias con frecuencia, cualquiera de ellas, y que cada vez que consulta se ve muy mal, entonces eso significa que la enfermedad está deteriorando y que probablemente eso le está diciendo al clínico que ese paciente tiene un riesgo muy alto de complicarse o de llegar a morir por su enfermedad. A la hora de uno decir cuando un paciente necesita un trasplante, uno debe de tratar de demostrar que si ese paciente ya tiene todo el manejo, el EPOC ya tiene el oxígeno, los inhaladores, está vacunado, está bien nutrido, estas otras enfermedades, pues usted tiene todo el manejo con que está demostrado que tiene buen desenlace, la hipertensión pulmonar, las bronquiectasias, y a pesar de todo este manejo el paciente sigue notando deterioro y es menor de 65 años, ese paciente debe de consultar con su especialista, y yo diría en este caso el internista o el neumólogo, que identifique cuál es el paciente de riesgo y que lo remita a una consulta especializada para evaluar esa posibilidad. Claro, como lo decíamos entonces, por eso el trasplante, digamos, vendría siendo esta última opción. Si hay otra alternativa de tratamiento, se prefiere esa otra terapia antes del trasplante. Doctor, voy a saludar a Julie, quien nos llama a través del 664-9880. Julie Cortés es nuestra televidente. Bienvenida. Muchas gracias, doctora. ¿Cómo está? Muy bien, Julie. Bienvenida a nuestro programa. Qué gusto escucharte. Sucede que es que tengo un problema para el doctor o para usted. Es que sucede que a mi esposo lo operaron en el Valle de Lili. Él iba por un cálculo renal. Entonces, el doctor le hizo un daño con el láser, le dañó un conducto que va para riñón. Entonces él vio la mejor manera de sacarle el riñón estando en buen estado.
Entonces el doctor, fuera de control, él lo trató como por unas 3 o 4 veces y ya nunca más le volvió a contestar. Y mi esposo es una persona joven y ya está muy deteriorado y le dañó la vida a él, me la dañó a mí como esposa, a la familia. Entonces estoy tratando de hacer una demanda porque estoy demandando y entonces no encuentro nadie que se haga cargo del caso, porque dicen que meterse con el Valle de Lili es una cosa muy drástica. Entonces lo que yo estoy pensando como ser humano es de que entonces, porque hay que tener miedo, tenemos que morirnos. Claro, no. Julie, te agradecemos muchísimo que te hayas comunicado con nosotros a nuestro programa. Digamos que un poco el tema no es, pero ya tiene esa preocupación y hay que aprovechar a los especialistas que están aquí. Doctor, digamos, joven, trasplantado, digamos, en este caso que nos cuenta, y si tiene que seguir recibiendo, digamos, vigilancia, guía médica. No, la recomendación para la señora Julie es que lo que le alcanzo a entender es que no tiene respuesta de su especialista. Yo lo que le recomiendo es que por intermedio de la EPS se consiga una remisión con un especialista, un par especialista del médico que la operó, que la trató, y que reciba una asesoría y una explicación de parte de ese especialista para que tenga una orientación. Otra cosa es que ella, identificando cuál es el especialista, por intermedio de su EPS, ella se puede conseguir una remisión e ir directamente a hablar con ese especialista, porque yo creo que lo más importante acá es que ella reciba una respuesta y ella necesita ser escuchada. Y eso yo creo que es lo fundamental, y lo que tiene que buscar doña Julie es la oportunidad de, si no tiene acceso a ese especialista, yo creo que la EPS le puede asignar un par y con ese par ella la puede orientar y la puede explicar y orientar para ver cómo es que tiene que hacer valer sus derechos. Claro, y cómo proseguir, digamos, en este caso, que ya ha sido trasplantado, pues cómo entonces seguir. Doctor, debo hacer esta primera pausa para comerciales y retornamos conversando mucho más y obteniendo mucha más información sobre el trasplante pulmonar. Ya regresamos. Qué bueno que continúen con nosotros. Seguimos en vivo y en directo hoy hablando de trasplante pulmonar con el doctor William Martínez, neumólogo, coordinador de la unidad de trasplante pulmonar de la Fundación Valle del Lili. Para cualquier inquietud que ustedes tengan adicional de nuestro programa, ustedes pueden comunicarse con la Fundación Valle del Lili al 331-9090. También los invito para seguir sus redes en Facebook, Fundación Valle del Lili, y en Instagram, @Fundación Valle del Lili. Importante que los sigan allí para que constantemente además sepan el trabajo que realiza, porque nosotros, digamos, como vallecaucanos, doctor, sí nos debemos sentir bien orgullosos de la Fundación Valle del Lili y de todos estos alcances que tienen. Por ejemplo, imagínense, con una unidad de trasplante pulmonar. Ahí sí, la Fundación Valle del Lili, desde que surgió, tiene una amplia trayectoria en trasplantes, en todos los trasplantes. Entonces, y ha venido evolucionando con los trasplantes como se evoluciona en todo el mundo. Primero fue trasplante renal, después hígado o corazón van como a la par. Después se desarrolló lo que es el trasplante pulmonar y hasta trasplante de hígado. Y es yo creo que es la única institución en el país que trasplanta todos estos órganos, incluyendo intestino. Intestino tiene menos impacto que pulmón, por lo problemático que es y por la inmunosupresión tan severa que necesita. Entonces es el último que se desarrolla. Y para uno ofrecer a una comunidad, a una región trasplante, se necesita una exigencia académica, una exigencia de infraestructura, una solvencia económica, porque los recursos que requiere esto, tanto económicos, científicos, son muy altos, y entonces requiere un grado de excelencia importante. Hay una cosa, y es que hay una cosa positiva,
y yo a veces hasta lo he manifestado, uno en la fundación lo tiene todo, afortunadamente, porque es una institución que da mucho, mucho respaldo. Y aquí en la ciudad, pues tampoco es que lo único sea la Fundación Valle Lili, hay otros sitios también con muy buena excelencia. Entonces, los caleños deben de estar contentos y son afortunados porque tienen un sistema de salud que es muy adecuado. Tienen las dificultades de todo el sistema, de todo el país, pero existe la oportunidad de que a la gente se le dé buena medicina en Cali, claro, en general. Usted no es caleño, doctor, pero lleva muchos años ya aquí en nuestra ciudad y estamos Así felices es. de tenerlo aquí y por supuesto ahí como coordinador de la unidad de trasplante pulmonar. Doctor, voy a saludar a Blanca, quien nos llama a través del 664-9880. Hola Blanca, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Bien, bienvenida. Gracias, sí señora. Cuéntanos. Para preguntarle al doctor si es muy difícil diagnosticar un niño con fibrosis quística. Gracias Blanca por comunicarte con nosotros, gracias a todos nuestros televidentes, nuestra línea disponible 664-9880. ¿Es complejo este diagnóstico de fibrosis quística? Sí, el diagnóstico es complejo. Lo complejo del diagnóstico en la fibrosis quística se atenúa un poco desde que llegue a manos de especialistas expertos, de especialistas que estén familiarizados con la enfermedad. En la medicina hay de todo, en la medicina hay casos difíciles que se diagnostican fáciles o que se diagnostican de una manera fácil, expedita, y hay otros casos en donde es difícil llegar al diagnóstico. Lo importante es que cuando existen esas dudas de si un paciente tiene o no tiene una enfermedad, la recomendación es que lo vea un especialista. Los especialistas que deben ver a un paciente para el diagnóstico de la fibrosis quística, así sea en los niños o en los adultos, son básicamente el pediatra. Los pediatras casi todos están con esa formación, pero si uno quisiera mayor precisión o decir, bueno, yo lo quiero llevar a un experto, ¿usted qué experto me recomendaría? La recomendación sería, si predominan los síntomas respiratorios, pues el neumólogo pediatra, o si predominan los síntomas gastrointestinales, el gastroenterólogo pediatra. Pero lo importante es que sea valorado. Cuando las enfermedades son complejas, y eso es una tendencia en el mundo, que para enfermedades complejas se crean grupos interdisciplinarios. Entonces lo importante de esto es que esos pacientes tengan la oportunidad de llegar y que tengan el acceso a grupos interdisciplinarios. Y en la ciudad, nosotros en la ciudad se cuenta con especialistas, por ejemplo hablo del Club Noel. Allí pues, si la señora por ejemplo tiene dificultades o existe el problema, la posibilidad diagnóstica, yo le recomendaría Club Noel, Fundación Valle de Lili, en Imbanaco pues pienso que también hay, pero yo hablo por lo que conozco. Pero, por ejemplo, en la Fundación tenemos un grupo interdisciplinario de fibrosis quística y allí se le podría brindar alguna ayuda por si la señora tiene dificultades en el diagnóstico de la fibrosis quística. Claro, igual ustedes están en pantalla, van a estar viendo igual el contacto del doctor y de la Fundación Valle de Lili, 331-9090. Doctor, uno piensa en trasplante pulmonar y piensa solo en adultos, o sea, uno como que no pensaría que un niño o un joven necesitara un trasplante pulmonar. ¿Sí lo necesitan en algún momento? Sí, lo necesitan. La dificultad que tenemos en este momento con la opción para los niños es que nuestro programa es joven. Entonces, llevamos 3 años y yo diría que a la hora de evaluar un caso, habría que evaluarlo de manera individual. Los grupos que trabajan con trasplante pulmonar en adultos, yo le podría decir que de pronto el umbral de edad para empezar a trasplantar es desde los 15 años. Entonces, por ejemplo, si existe la necesidad, eso se presenta en una junta. En esa junta es un grupo interdisciplinario donde está el cirujano de tórax, donde hay neumólogos, que son los clínicos, está nutricionistas, trabajo social, enfermeras especialistas en trasplante,
los médicos coordinadores, los que se encargan de abordar a los pacientes cuando hay posibilidad de donación, terapeutas respiratorios. Entonces todo este grupo son un grupo que están entrenados para eso, y entonces se necesita ese grupo. Si en ese momento un niño llega a necesitar un trasplante pulmonar, debe ser valorado y evaluar cuáles son las posibilidades. Hay países donde está más desarrollado el trasplante, pues obviamente Estados Unidos, o por ejemplo aquí en Sudamérica, Brasil es uno de los sitios que tiene más experiencia con trasplante pediátrico, y obviamente en los Estados Unidos. Bogotá, hablando de grupos de trasplante pulmonar, el que lleva más trayectoria es Medellín, y es la fundación cardiovascular en Medellín, y allí llevan más de 24 años trasplantando. Después viene la Fundación Cardioinfantil en Bogotá, la Fundación Santa Fe también trasplanta, y nosotros también estamos trasplantando ahora. Pero de todos estos grupos, desafortunadamente en el país todavía ninguno trasplanta niños. O sea que yo, menor de 15 años, pues habría que evaluarlo de manera individual. Doctor, digamos, en estos 4 grupos o 4 enfermedades, digamos, que nos nombra, que podrían llevar a un paciente a necesitar un trasplante de pulmón: EPOC, fibrosis quística, enfermedad intersticial, hipertensión pulmonar. Estas enfermedades son, digamos, es rápida su evolución, rápidamente va deteriorando el pulmón, y pregunto, digamos, casi siempre estas personas se deterioran sus 2 pulmones. Sí, la enfermedad es bilateral. La enfermedad es bilateral, y dependiendo de la edad, dependiendo de las comorbilidades, se puede trasplantar 1 o 2 pulmones. Lo ideal es trasplantar los 2. Bueno, eso en cuanto a la bilateralidad de lo del trasplante. Pero aquí hay que aclarar algo, y es que no quiere decir que yo, porque tenga EPOC, voy a terminar en trasplante pulmonar. Porque tenga fibrosis quística, voy a terminar, porque por ejemplo para el caso de la fibrosis quística puede haber compromiso hepático, entonces esos pacientes pueden más bien necesitar un trasplante de hígado después. O si esos pacientes son detectados a tiempo, para el caso de la fibrosis quística, esos pacientes hoy día, si un niño nace con fibrosis quística y se le brinda el cuidado adecuado, se le da los tratamientos que necesita, vuelvo, insisto, por los grupos interdisciplinarios, por médicos que tengan experiencia, hoy día un paciente de esos puede llegar a los 40 años o 44 años sin necesitar un trasplante. Wow, qué bueno. El problema nuestro es que la fibrosis quística, y lo que hemos visto nosotros, es que más o menos el promedio de edad en los que los pacientes están necesitando un trasplante son más o menos los 20 años. Pero eso y le insisto esto también para los casos de EPOC, para los casos de enfermedad intersticial, fibrosis pulmonar, no todos los pacientes van a necesitar un trasplante, porque hay unas enfermedades que son más indolentes, y hay otras enfermedades que tienen un comportamiento más agresivo, que tienen un comportamiento más progresivo, y estas son las que realmente necesitan. O sea que un porcentaje, yo diría que es un porcentaje bajo, afortunadamente, de los pacientes con EPOC, de los pacientes con hipertensión pulmonar, un porcentaje, en estas 2 enfermedades, entonces son pocos los pacientes que van a necesitar un trasplante. Fibrosis quística, de acuerdo a cómo sea el daño, a cómo evolucione, es probable que un porcentaje más alto va a requerir un trasplante pulmonar. Hay una situación especial, y hay unas enfermedades que por el comportamiento sí tienen más riesgo de necesitar un trasplante. Entonces existe una enfermedad que afortunadamente su prevalencia es muy baja, y es la fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, si un paciente tiene un diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática, esos pacientes, hoy día existe un tratamiento que frena la enfermedad, pero esos pacientes, si son menores de 65 años, así reciban el tratamiento, esos pacientes deben ser conocidos en una consulta de trasplante pulmonar, porque a veces
por la sola enfermedad, por el solo diagnóstico, esa enfermedad va a progresar rápidamente y muy probablemente va a necesitar un trasplante. Pero vuelvo e insisto, y le hago claridad pues a todos los televidentes, y es que hay que tener en cuenta que es la edad hasta los 65 años. A algún televidente se le ocurrirá, oiga, pero ¿por qué al Puma lo trasplantaron y le trasplantaron 2 pulmones? Pues eso es un caso muy seleccionado. Lo hacen en un sitio donde llevan mucho tiempo trasplantando, y entonces evalúan al paciente individual, y entonces los expertos de todo ese grupo, cirujanos, clínicos, las otras especialidades que ahorita les mencioné, ellos miran y de acuerdo a la reserva fisiológica del individuo es que se puede trasplantar. Y otra cosa es que para uno poderse trasplantar de pulmón, casi que lo único enfermo que debe de tener el paciente es el pulmoncito. Estar sano todo el resto del exacto, organismo. Porque el trasplante pulmonar es muy problemático. Entonces el trasplante pulmonar es de todos los trasplantes de órgano sólido, entonces riñón, hígado, corazón, es el que necesita una inmunosupresión muy alta. El pulmón tiene una particularidad, y es que es el único órgano que se trasplanta y queda en contacto con el medio ambiente. Y el medio ambiente es que cuando yo tomo aire, el aire y el polvo entra directamente a mi pulmón y está en contacto. Entonces el aire, los virus, la polución hace que mi pulmón trasplantado se me pueda inflamar, y esa inflamación o esa respuesta inmunológica para atacar el virus, para atacar una bacteria, esa respuesta inmunológica también hace que tenga más riesgo de rechazo. Claro. Entonces necesita una medicación para que mi organismo, para que el organismo del receptor de ese pulmón donado no lo rechace. Y siempre invariablemente que reciben un trasplante, los pacientes tienen que recibir una terapia inmunosupresiva, que ese es el otro problema. Entonces a mí me quitan un problema, y el problema de estar ahogado, de necesitar oxígeno, de tener que ir a buscar al médico a un servicio de urgencias porque me ahogo y mi pulmón está en crisis, se cambia por el riesgo que hay con la inmunosupresión de que me dé neumonía, de que me dé rechazo, o de que tenga las complicaciones metabólicas como es la hipertensión, la diabetes, que dan esos medicamentos para evitar que el pulmón, que mi organismo rechace ese pulmón. Claro. Doctor, voy a hacer pausa para comerciales, y cuando retornemos hablamos un poquito de quién puede ser el donante, digamos, en este caso de trasplante de pulmón. Ya regresamos. Trasplante pulmonar es nuestro tema del día de hoy, conversando con el doctor William Martínez, neumólogo, coordinador de la unidad de trasplante pulmonar de la Fundación Valle del Lili. 331-9090 para cualquier inquietud adicional, y en redes pueden buscar @Fundación Valle del Lili y en Facebook Fundación Valle del Lili. Antes de irnos a la pausa, doctor, yo le preguntaba sobre quién puede ser donante de pulmón. El pulmón, como comentábamos más adelante, antes, es un órgano que cuando el paciente entra en muerte cerebral, entonces viene todo el proceso de muerte cerebral. Bueno, entonces el pulmón es de los primeros órganos que empieza a estropearse. Entonces él hace una cosa que llama edema pulmonar, y cuando una persona fallece, inmediatamente hay un edema pulmonar, y en este caso entonces de 100 donantes, después que se hace el abordaje a esa familia y esa familia dona, de 100 donantes solamente 15 sirven para poder tomar esos pulmones y trasplantarlos. El resto, por tiempo, se ha dañado el pulmón. Exacto, sí. Y hay muchos otros factores. Entonces, por ejemplo, cuando resulta un potencial donante, pues están los grupos, esos médicos especialistas en abordar las familias. Ellos hacen una valoración
muy cuidadosa, muy respetuosa, después de que declaran la muerte cerebral y hay una aceptación familiar de donación, ellos se les hace un protocolo que es unas pruebas infecciosas, se les hace una valoración de su función renal, su función cardíaca, una simple radiografía de tórax, y de acuerdo a eso se mira si ese donante podría ser apto para que en caso de que la donación sea positiva por parte de esa familia, o si ese donante no manifestó su negativa a donar, estando vivo, pues entonces se mira qué órganos se podrían utilizar. Pero potencial donante, o quién puede ser donante, todos podemos ser donantes, y ese es el llamado a que todos seamos donantes, porque las listas de espera en todas partes son altísimas. Nosotros en este momento tenemos aproximadamente 6 pacientes en lista de espera. Y uno diría ahí es pequeña. Es pequeña comparada con otros, y a veces hasta nos resultan donantes y no tenemos, pero hay algo, y es que tenemos aproximadamente 20, 30 pacientes en procesos de valoración o con órdenes que hace falta que la CPS autorice para que puedan ser trasplantes. Los donantes siempre son muy bien seleccionados, entonces la gente o cuando yo estoy esperando un órgano, yo no puedo tener desconfianza de que me van a colocar cualquier órgano, no, siempre se busca por colocar el órgano más óptimo, porque después de trasplantado pueden venir unos problemas, unas complicaciones que pueden poner en peligro la vida de esa persona que recién se trasplanta, entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Y logro este momento para decir que no es imposible que exista un mercado negro en lo de la donación y lo del trasplante, porque es que eso se necesita una infraestructura y se necesita una cosa que no cualquiera puede hacer un trasplante, ni tampoco lo pueden hacer en ningún garaje, entonces la gente tiene que tener la certeza de eso. Ni tampoco existe un beneficio económico para nadie. Antes el trasplante, al ser una terapia tan top, tan de alto nivel, el costo es altísimo. Ustedes no me están preguntando cuál es el costo de un trasplante pulmonar, pero puede oscilar entre 250 millones, y si la cosa no va bien puede valer más de 800 millones de pesos. Entonces, y por eso es que es muy importante que uno, además de seleccionar bien al que vamos a rescatar, de dónde vamos a rescatar los pulmones, también tenemos que seleccionar muy bien el receptor, porque no todos los pacientes están en condiciones de ser trasplantados. Y el solo hecho de yo acostar un paciente en una camilla para hacerle un trasplante, el riesgo de que ese paciente se complique y muere es casi del 30%, o sea, la cirugía es de alta complejidad. Cuando uno tiene la certeza, después de analizado el caso con ese grupo interdisciplinario, y uno tiene la certeza de que ese paciente tiene un riesgo alto de morir sin un trasplante, ese paciente se lleva a trasplante, pero también hay que mirar que si yo lo opero, que el riesgo de la cirugía, el riesgo de solo operarlo, me incrementa el riesgo de muerte, entonces ese paciente se le dice, no, es mejor no trasplantarse. Y se necesita un compromiso por parte de la familia y del paciente, porque la terapia es dura. Eso van a necesitar más acompañamiento por parte del médico. Esos pacientes casi que necesitan una persona que nosotros en esas juntas de trasplante pulmonar o en ese grupo interdisciplinario identifiquemos un cuidador, porque necesita a alguien que esté cerca del paciente para que lo ayude en la parte afectiva, para que lo ayude a conseguir sus medicamentos, para que lo ayude a identificar cuáles son como esos signos de alarma por los cuales hay que buscar asistencia médica de manera pronta y oportuna. Claro. Doctor, ¿existe el donante vivo de pulmón? Esa condición es frecuente en niños, cuando un donante puede donar solo un lóbulo. Partes. Solamente una parte del pulmón. Y esos son casos muy bien seleccionados.
pero eso es dramático. Porque, por ejemplo, cuando en alguna oportunidad tuvimos de hablar con uno de los que trasplanta en Brasil, es dramático porque casi siempre cuando un niño necesita, entonces se le hace un trasplante bilobular. O sea que hay un donante de un lóbulo y tiene que haber otro donante vivo de otro lóbulo. Entonces contaba él de una manera muy jocosa que el día que se trasplantaba a un niño, pues eso era el gentío más impresionante en el quirófano, porque era la familia del papá, la familia de la mamá, entonces era eso. Pero en niños y por tamaño se puede donar un lóbulo, se puede donar un lóbulo. En adultos, lo ideal es trasplantar los dos pulmones, así que no puede haber un donante vivo, porque todo siempre tiene que ser donante cadavérico. Claro, pero ustedes normalmente, doctor, digamos en el trasplante, si se trasplantan los dos pulmones, es decir, los dos que estaban enfermos para afuera y Sí. los nuevos en... Lo ideal es que se trasplanten los dos, o sea, es mejor trasplantar dos pulmones que uno. Para yo tener la oportunidad de recibir dos pulmones, entonces existe un límite de edad. Entonces, si un paciente tiene una condición, sea la que sea, y tiene menos de 60 años, ese paciente lo ideal es colocarle dos pulmones por edad. Por condición clínica, la hipertensión pulmonar del grupo 1, una clasificación especial de esa enfermedad en especial. La fibrosis quística requiere que se trasplanten los dos pulmones. Hay casos o pueden haber casos donde por condiciones técnicas en el momento intraoperatorio no se pueda trasplantar los dos pulmones, entonces solamente se pudo trasplantar uno. Entonces esos son casos muy excepcionales en donde solamente se podría un trasplante. Por edad, como es una cirugía cardiotorácica tan grande, tan compleja, por ejemplo, si se trasplanta un paciente mayor de 60 años, de 61 años, se ha demostrado, porque eso existe todo un estudio constante sobre cómo estamos haciendo los trasplantes, cómo podemos mejorar más. Entonces se ha encontrado que cuando se trasplantan dos pulmones en un paciente mayor de 60 años, aumenta el riesgo de mortalidad en ese paciente que trasplanta porque la cirugía es mucho más grande. Por eso digo, y a veces, por eso digo que, por ejemplo, lo que pasó con el Puma, que eso es un caso muy, muy especial y eso no se puede generalizar ni tampoco nos podemos sentir animados, entonces a decir que vamos a trasplantar pacientes de 70 años, de 75 años, no, tiene que ser evaluado de manera individual. Eso es excepcional, digamos, este caso. Doctor, nuevamente voy a hacer pausa para comerciales y retornamos con mucho más en Cuerpo Vital. Trasplante pulmonar, nuestro tema del día de hoy, conversando con el doctor William Martínez, neumólogo, coordinador de la unidad de trasplante pulmonar de la Fundación Valle del Lili. Ustedes han estado viendo en pantalla, digamos, el teléfono, cómo acceder, digamos, a la Fundación Valle del Lili para cualquier inquietud, 331-9090. Y los invito para que sigan sus redes en Facebook, Fundación Valle del Lili, y en Instagram, Fundación Valle del Lili. Doctor, después, digamos, del trasplante, que además nos ha dicho, es una cirugía compleja. Después de que se realiza el trasplante, ¿cómo es un poquito la expectativa y el pronóstico del paciente? El trasplante pulmonar, uno podría decir que, sin ir a ser pesimista, es el que menos impacto tiene. A uno le trasplantan un riñón y uno puede durar 20 años con su riñón, y si le trasplantan un corazón puede durar 10 años, un hígado puede durar 10, 15 años, pero el pulmón, el promedio de sobrevida es 50%, es decir que a los 5 años solamente el 50% de los pacientes que le trasplantaron está vivo. Wow. Para el caso individual, cuando se trasplanta el pulmón,
Hay unos cálculos que se hacen con base en el conocimiento de todos los casos previos, y entonces hay un score o una escala que le dice a uno cuál es el riesgo de que ese paciente muera sin un trasplante y cuál es el riesgo de que trasplantándolo, cuál es la posibilidad de que trasplantándolo haya una sobrevida de más de un año. Entonces, en ese caso le ayuda a uno. Pero por eso es que decíamos al principio que ninguna terapia puede competir con el trasplante pulmonar. Entonces, si yo tengo EPOC y a mí todavía me sirven los inhaladores, a mí todavía me sirve el oxígeno, o si yo tengo fibrosis quística, entonces con los tratamientos el paciente yo puedo mantenerlo en un estado de buena salud. O para la hipertensión pulmonar, entonces se trata con estos vasodilatadores pulmonares y entonces el paciente mejora la disnea, mejora la capacidad para el ejercicio. Eso me está indicando que esa terapia le está sirviendo y que el paciente el riesgo de morir es bajo. Cuando los pacientes se trasplantan, viene un periodo que es muy crítico y son las primeras 72 horas. Entonces, en las primeras 72 horas puede surgir una complicación que viene después de ese proceso de muerte cerebral en el donante que lo decíamos, y eso es una condición que se llama la disfunción primaria del injerto. Y eso, el riesgo de eso es más o menos que de los pacientes que se trasplantan, un 35% puede desarrollar esa complicación. Vale. Está lo otro, que es el riesgo de la neumonía. Entonces pasan esas primeras 72 horas, después viene entonces el riesgo de la neumonía, entonces esos pacientes están en una unidad de cuidado intensivo. Eso es una unidad de vigilancia intensiva, de aislamiento estricto, porque la inmunosupresión que se da en ese momento se les da una carga de medicamentos de corticoides elevada. Yo creo que es la más alta que existe para este caso, porque como le decíamos anteriormente, el pulmón es muy inmunogénico. Entonces, el promedio de estancia en una unidad de cuidado intensivo es un mes. Y los pacientes, el primer año se necesita una vigilancia más estrecha, y entonces esos pacientes cada determinado tiempo hay que estarles haciendo un procedimiento que se llama la biopsia pulmonar, una biopsia transbronquial, y eso es un procedimiento relativamente sencillo, en donde mediante endoscopia yo saco muestras de pulmón para analizarlas en el laboratorio. Ese paciente está sometido a unos cambios en su vida, tiene que tomar más medicamentos, tiene que estar en contacto con su médico, contándole cuáles son los cambios que está notando, porque hay una cosa muy especial y es que estos pacientes estaban ahogados siempre, y cuando les ponen el pulmón, el paciente sale sin oxígeno, sale sin ahogo, y sí, lo que más manifiestan los pacientes después de trasplantados es dolor. Eso sí, ellos cuando se les hace esas calificaciones o cuando se les aplica esas encuestas o esos análisis de calidad de vida, lo que se raja siempre es el dolor, porque siguen con dolor, pero eso comparado con todo lo que traía, con todo lo que les había tocado, y pues eso es una maravilla, y los pacientes mantienen muy agradecidos. Y otra cosa es que un paciente de esos puede volver a trabajar. Bueno. Lo que pasa es que tiene unas restricciones, porque entonces si era un minero que se trasplantó para el caso de muy seleccionados, pues ese paciente no se puede volver a meter allá, o si su enfermedad es por un EPOC, por tabaquismo, no puede volver a fumar. Es más, antes en la valoración que se hace pretrasplante, pulmón yo creo que es una de las más exigentes, porque en pulmón los candidatos a trasplante ni pueden fumar, ni pueden tener abuso de alcohol, ni nada. Entonces esos pacientes, porque como le decíamos, es uno de los más, el trasplante pulmonar es uno de los más problemáticos, entonces es donde se necesita una exigencia y un compromiso muy importante de parte del paciente y de sus cuidadores. Claro, pero tiene que ser, doctor, digamos, maravilloso poder volver a respirar tranquilamente. Es muy gratificante cuando uno tiene la oportunidad de que el paciente por primera vez sienta eso es es algo muy bonito. Pero como le digo, todo eso es gracias a todo ese grupo interdisciplinario. Una sola persona no es imposible.
todo un grupo definitivamente. Doctor William Martínez, neumólogo, coordinador de la unidad de trasplante pulmonar de la Fundación Valle de Lili, pues quiero agradecerle muchísimo que haya estado en nuestro programa y bienvenido siempre. A ustedes por habernos invitado y haber tenido la oportunidad de hablarle a la comunidad de la posibilidad de un trasplante pulmonar. Muchísimas gracias y felicitaciones por ese Gracias. trabajo. Y también quiero agradecerle al doctor John Bernardo Ortiz, el coordinador operativo de donación y trasplante de la Fundación Valle de Lili, quien hizo posible, digamos, este programa. Gracias a él tenemos al doctor aquí y pudimos brindarle a ustedes esta información. Televidentes, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden que vamos martes y jueves de 11 a 12 del mediodía. Que tengan una feliz tarde y sigan conectados con la programación del Canal 14.